Hay gente que cree que volver a empezar es para los fuertes, para los que nunca se rompieron, para los que nunca se equivocaron, para los que jamás tocaron fondo, pero la Biblia me enseña exactamente lo contrario. La Biblia me muestra que los nuevos comienzos no son el premio para los perfectos, son la misericordia de Dios para los quebrados. Volver a empezar no es un lujo para unos pocos. Volver a empezar es una gracia que Dios extiende sobre gente cansada, herida, confundida, avergonzada. Gente que un día creyó que ya no había regreso, que ya no había salida, que ya no había futuro. Y si hoy me estás escuchando con el alma hecha a pedazos, si vienes arrastrando años de culpa, si sientes que se te fueron oportunidades, que tomaste malas decisiones, que tu corazón ya no late con la misma fuerza, entonces este mensaje es para ti. Porque hay una palabra de parte del cielo que quiero sembrar en tu espíritu. Dios todavía sabe cómo levantar ruinas. Dios todavía sabe cómo hacer florecer un desierto. Dios todavía sabe cómo abrir puertas donde parecía que solo había paredes. Y lo más hermoso de todo es esto: cuando Dios te da esperanza para volver a empezar, no te da una ilusión vacía, no te da pensamiento positivo, no te da frases lindas para sobrevivir la semana, te da una certeza santa, te da la convicción de que el final no le pertenece a tu fracaso, sino a su fidelidad. A veces creemos que el problema de nuestra vida es lo que hicimos mal, y claro que nuestras decisiones tienen consecuencias, pero muchas veces el dolor más grande no viene solo del pecado o del error, sino de la sensación de haber quedado fuera del plan. Hay gente que no llora por lo que perdió materialmente, llora porque siente que ya no encaja, que se le hizo tarde, que Dios siguió caminando y lo dejó atrás. Y yo quiero decirte con toda claridad, Dios no abandona a los suyos en la mitad del camino. Él no es un padre que cancela hijos cuando fallan. Él no es un Señor que ama mientras rindes, mientras produce, mientras sonríe, mientras aparentas que todo está bien. Nuestro Dios es especialista en buscar al que se perdió, restaurar al que se cayó y abrazar al que ya no sabe cómo volver. Mira lo que ocurre en Lucas 15 con el hijo pródigo. El muchacho no solo había perdido dinero, había perdido dirección, dignidad y criterio. Pidió la herencia antes de tiempo, se fue lejos, desperdició todo y terminó en el nivel más bajo que un judío podía imaginar. Hambriento, humillado, deseando comer lo que comían los cerdos. Y la Biblia dice algo que me conmueve profundamente. Volviendo en sí, dijo: me levantaré e iré a mi padre. Lucas 15, 17 hasta 18. Qué frase poderosa. Porque antes de volver a la casa tuvo que volver en sí. Antes de restaurarse por fuera, algo se despertó por dentro. Antes del camino de regreso vino el momento de lucidez. Ese instante en que uno dice: no puedo seguir así. No nací para este chiquero. No fui creado para vivir lejos del Padre. No voy a morir en este lugar. Y aquí viene lo glorioso del Evangelio. El hijo preparó un discurso de jornalero, pero el padre salió a recibir a un hijo. El muchacho venía pensando en salario, pero el padre pensaba en restauración. El hijo venía con culpa, el padre venía con misericordia. El hijo esperaba distancia, el padre corrió hacia él. La Escritura dice que cuando aún estaba lejos, su padre lo vio, fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Eso es Dios. A veces creemos que para volver hay que llegar impecables, y el Evangelio dice que el Padre te sale al encuentro mientras todavía hueles a fracaso, aún con la voz quebrada, aún con el historial desordenado, aún con vergüenza. Él corre hacia ti, no porque apruebe tu caída, sino porque su amor es más rápido que tu condena. Y observa bien lo que el Padre ordena: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Le devolvió dignidad, pertenencia e identidad. El cielo no dijo: vigílenlo 6 meses a ver si cambia. El cielo dijo: restáurenlo. Porque cuando Dios decide empezar algo nuevo contigo, no solo te saca del barro, también te recuerda quién eres. A veces el infierno no necesita destruirte, le basta con convencerte de que ya no eres hijo. Pero cuando el Padre habla, la mentira se cae. Y hoy Dios te está diciendo: tu caída no canceló mi paternidad, tu noche no canceló mi propósito, tu error no tiene la última palabra. Ahora bien, alguien puede decir: está bien, pero eso fue el pródigo. Yo no me fui de fiesta, yo no malgasté una herencia, lo mío fue distinto. Lo mío fue duelo, fue pérdida, fue cansancio, fue una temporada tan oscura que sentí que Dios se había callado. Entonces déjame llevarte a Lamentaciones 3.
Uno de los contextos más dolorosos de toda la Biblia, Jerusalén arrasada, ruinas, llanto, juicio, cenizas. Y justamente ahí, en medio de la devastación, el profeta levanta una de las declaraciones más poderosas de esperanza. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22 hasta 23. Fíjate dónde nace esa frase. No nace en una terraza frente al mar, nace en medio de una ciudad destruida. Eso significa que la esperanza bíblica no depende de que todo se vea bien. La esperanza bíblica es la capacidad sobrenatural de ver la fidelidad de Dios aun cuando todavía hay humo en las ruinas. Y eso a mí me bendice. Porque el texto no dice nunca llorarás, no dice nunca perderás nada, no dice jamás entrarás en una temporada amarga. Dice algo mejor, no hemos sido consumidos. O sea, lo intentó el dolor, lo intentó la crisis, lo intentó la noche, lo intentó la decepción, pero no pudo tragarte entero. ¿Sabes por qué? Porque en medio de lo peor hubo una misericordia que te sostuvo. Estás aquí no porque fuiste fuerte todo el tiempo. Estás aquí porque la misericordia de Dios te guardó cuando pensabas que te ibas a quebrar para siempre. La palabra que muchas veces se asocia en este pasaje con el amor fiel de Dios carga la idea de un amor leal, constante, misericordioso, un amor que no se evapora con el clima de tus emociones. Ese es el amor de Dios. No un amor de temporada, no un amor de espectáculo, no un amor que depende de tu rendimiento espiritual, es un amor que permanece. Por eso el profeta puede hablar de esperanza aún en el lamento. Y yo siento decirte hoy, tu noche no es evidencia de abandono. Muchas veces es el escenario donde Dios te enseña que su fidelidad no duerme. Pero hay otra dimensión del volver a empezar. Porque a veces no solo estamos heridos por el pasado, estamos atrapados en él. Y entonces aparece Isaías 43 con una palabra que parece abrir ventanas en una habitación cerrada. No os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43, 18 hasta 19. Esto no significa amnesia espiritual. No quiere decir fingir que nada pasó. Quiere decir no vivir prisionero de lo que Dios ya decidió atravesar contigo. El Señor no te está diciendo niega tu historia. Te está diciendo no dejes que tu historia anterior dicte el tamaño de mi obra futura. Y el contexto es precioso. El pueblo estaba en exilio, con la memoria llena del éxodo, recordando cómo Dios abrió el mar. Y el Señor les dice en esencia, sí, yo abrí el mar, sí, hice milagros atrás, sí, fui fiel con tus padres, pero no me reduzcas a tu testimonio viejo, no me encierres en el álbum del ayer, yo sigo siendo Dios. Y ahora voy a hacer algo nuevo. Qué peligroso es cuando honramos tanto lo que Dios hizo antes que dejamos de percibir lo que quiere hacer ahora. Hay gente que vive alimentándose de una vieja experiencia con Dios, de una vieja temporada, de un antiguo mover, de una palabra de hace años, y no se da cuenta de que el Señor ya se movió de esa página y está escribiendo otra. Cuando Isaías habla de camino en el desierto y ríos en la soledad, está anunciando que Dios no solo te saca del problema, también crea las condiciones para sostenerte en la travesía. Eso es esperanza verdadera. No la que grita sin fundamento, sino la que descansa en el carácter de un Dios que puede transformar el sitio más improductivo en el lugar de tu próxima evidencia de gracia. Hay desiertos donde tú no ves nada, pero Dios ya está trazando rutas. Hay soledades donde tú no oyes nada, pero Dios ya está soltando ríos. Hay temporadas donde por fuera no se mueve una hoja, pero por dentro el cielo está preparando la próxima estación de tu vida. Ahora déjame tocar una herida más profunda. Porque hay gente que no necesita solo un nuevo comienzo emocional, necesita restauración después del fracaso espiritual. Y para eso no encuentro una escena más conmovedora que Juan 21. Pedro había negado a Jesús 3 veces. El hombre que juró fidelidad, el que habló más fuerte, el que parecía más valiente, terminó quebrándose delante del fuego de una noche dura. Y después de la resurrección, Jesús no lo expone en público para avergonzarlo. Lo sienta desayunar. Qué Dios tan tierno. Lo sienta comer. Y luego le hace una pregunta 3 veces. ¿Me amas? Y cada vez que Pedro responde, Jesús le dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Juan 21, 15 hasta 17. ¿Entiende lo que está ocurriendo?
Jesús no solo está perdonando a Pedro, lo está restaurando para el servicio. Le está demostrando que su caída no anuló su llamado. Pedro negó 3 veces y Jesús lo reafirma 3 veces. Donde abundó la vergüenza, sobreabundó la gracia. Donde el enemigo quería dejar una cicatriz de inutilidad, Cristo puso una comisión. Y esto es vital para alguien que me está oyendo. Dios no solo puede limpiarte del pecado, también puede devolverte propósito después del error. El Señor no te rescata para dejarte en una silla mirando cómo otros sirven. Él tiene la capacidad de sanar tu historia y volverla útil para su gloria. Tal vez tú dices, sí, pero perdí demasiado tiempo. Ahí tocamos otra fibra del alma. Porque una de las frases más dolorosas del ser humano es esta: si hubiera comenzado antes, si hubiera perdonado antes, si hubiera obedecido antes, si hubiera salido de esa relación antes, si hubiera entregado mi vida a Cristo antes, si hubiera sido más sabio, si hubiera escuchado a tiempo. Y entonces llegamos a Joel 2:25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Joel 2:25. Eso no significa que Dios retrocede el reloj, significa algo igual de glorioso. Él puede dar un fruto, una profundidad, una madurez y una cosecha que hagan que tu historia ya no esté definida por la pérdida, sino por la restauración. Hay años que nadie te los devuelve humanamente. El tiempo pasa. Una infancia herida no vuelve. Una temporada de rebelión no se borra. Una decisión torpe dejó marcas. Eso es real. Pero el Evangelio no minimiza el daño, lo redime. El Señor puede tomar años improductivos y convertirlos en una plataforma de sabiduría. Puede tomar años egoístas y transformarlos en años fructíferos. Puede tomar años vacíos y llenarlos de comunión con Cristo. Puede tomar la década que más te avergüenza y hacerla el prólogo de tu testimonio. Por eso Joel no es una invitación a una interpretación superficial ni mágica. Es una promesa de restauración bajo la misericordia de Dios, no de negación del proceso. Y yo sé que a veces el alma no solo pregunta si Dios puede, pregunta si Dios quiere, porque una cosa es creer en la omnipotencia divina y otra muy distinta es creer que esa omnipotencia todavía te incluye a ti. Hay gente que cree que Dios sana, pero no a ellos, que Dios restaura familias, pero no la suya, que Dios levanta ministerios, pero ya no el suyo, que Dios perdona pecados, pero el suyo lo avergüenza demasiado. Y allí entra Romanos 15, 13 como un bálsamo santo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Me encanta que Pablo no dice solamente que Dios da esperanza, dice que Él es el Dios de esperanza. No la fabrica, no la administra a distancia, la encarna en su propio carácter. La esperanza cristiana no es cruzar los dedos a ver si algo mejora, no es optimismo ingenuo. No es negar el diagnóstico, la deuda, la soledad o la crisis. Es una confianza establecida en las promesas de Dios mientras todavía no vemos la manifestación completa. Por eso el texto dice gozo y paz en el creer. Primero creer, después abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo. No por autosugestión, no por terquedad emocional, no por fuerza mental, por el poder del Espíritu Santo. La esperanza que te vuelve a poner de pie no nace de tu capacidad de motivarte, nace de la operación del Espíritu en un corazón que decide creerle a Dios. Entonces, ¿qué significa volver a empezar con Dios? Significa varias cosas. Significa reconocer que no puedes salvarte solo. Significa dejar de convertir tu pasado en una sentencia perpetua. Significa levantarte del chiquero, de las ruinas, del exilio, del fuego de la negación, del campo devorado por la langosta y creer que todavía hay Padre, todavía hay mesa, todavía hay llamada, todavía hay río, todavía hay pan, todavía hay misericordias nuevas esta mañana. Volver a empezar también implica renunciar a la voz del acusador, porque el acusador siempre habla en tiempo final. Te dice, ya está, hasta aquí llegaste. Lo arruinaste todo, nunca cambiarás, ya no eres útil. Dios tiene candidatos mejores, pero la voz del Señor habla en tiempo redentor. Él dice, levántate. El acusador te llama por tu pecado, Dios te llama por tu nombre. El acusador te define por la peor noche de tu vida, Dios te define por la sangre de Cristo. El acusador te recuerda tu caída para inmovilizarte, Dios te recuerda su cruz para restaurarte. Y aquí hay algo que no quiero dejar pasar. Mucha gente quiere volver a empezar, pero sin pasar por rendición. Quiere alivio sin arrepentimiento. Quiere restauración sin verdad. Quiere paz sin entregar el control.
Pero el nuevo comienzo bíblico siempre pasa por un punto sagrado. Me levantaré e iré. El pródigo no dijo que mi padre me mande algo, dijo iré. Pedro no fue restaurado fingiendo que nunca negó a Jesús. Se quebró delante de la pregunta del maestro. Israel no oyó cosa nueva mientras adoraba cómodamente sus ídolos, sino en el contexto de la intervención santa de Dios. En otras palabras, la esperanza de Dios no es permiso para seguir igual, es poder para comenzar de nuevo de verdad. Quizás hoy tienes que volver a empezar en tu fe. Hace años que asistes, escuchas, participas, pero por dentro estás seco. Quizás tienes que volver a empezar en tu casa. No porque todo se arreglará de un día para otro, sino porque alguien tiene que romper el orgullo y decir no quiero seguir así. Quizás tienes que volver a empezar en tu mente porque llevas demasiado tiempo hablándote como si ya estuvieras derrotado. Quizás tienes que volver a empezar en oración. Hace mucho que no hablas con Dios de verdad. Quizás tienes que volver a empezar en obediencia. Sabes lo que Él te pidió, pero has vivido postergándolo. Pues hoy, en el nombre del Señor, la esperanza vuelve a tocar tu puerta. Y si tú me dices no tengo fuerzas, te respondo con amor. La esperanza de Dios no siempre llega como euforia, muchas veces llega como una pequeña decisión santa. Levantarte hoy, orar hoy, pedir perdón hoy, soltar esa relación hoy, volver a congregarte hoy, abrir la Biblia hoy, hablar con tus hijos hoy, cerrar la puerta a ese hábito hoy, dejar de alimentar tu condena hoy. El comienzo no siempre parece un trueno, a veces parece una semilla, pero cuando Dios sopla sobre una semilla, termina convirtiéndose en un bosque. Yo no sé cuál es tu ruina exacta, tal vez nadie la conoce. Hay ruinas que hacen ruido y otras que se esconden detrás de una sonrisa impecable, pero sí sé esto. Cristo murió y resucitó para que nadie tenga que vivir enterrado en su ayer. El Evangelio no solo te promete cielo un día, también te ofrece restauración ahora. No perfecta, no instantánea, no sin proceso, pero sí real. Con lágrimas, con verdad, con tiempo, con gracia, con la mano de Dios sosteniendo lo que parecía terminado. Por eso hoy quiero hablarle al cansado, al avergonzado, al que fracasó, al que se enfrió, al que perdió años, al que negó como Pedro, al que huyó como el pródigo, al que llora entre ruinas como Jeremías, al que se siente en exilio, al que cree que ya no puede servir, al que piensa que su mejor temporada quedó atrás. Escúchame bien, mientras Cristo siga siendo el Cristo resucitado, tu historia no está cerrada. Mientras el Padre siga corriendo hacia los hijos, no estás descartado. Mientras las misericordias sigan siendo nuevas cada mañana, no estás consumido. Mientras Dios siga haciendo cosa nueva, no estás estancado para siempre. Mientras Jesús siga restaurando a Pedros, no estás descalificado. Mientras exista una promesa de restitución, tus años no quedaron sin redención. Mientras el Espíritu Santo siga derramando esperanza, tu corazón puede volver a arder. Así que deja de hablar de tu vida como si el diablo hubiera escrito el capítulo final. El libro todavía está en manos del autor correcto y el autor correcto tiene una costumbre gloriosa: resucitar lo que otros dan por perdido. Él toma piedras y las convierte en altares, toma lágrimas y las convierte en semilla, toma cenizas y las cambia por hermosura, toma negaciones y las transforma en llamado, toma años devorados y los vuelve fruto, toma desiertos y les abre ríos. Ese es el Dios del que te estoy hablando. No una idea religiosa, no una emoción de domingo, el Dios vivo, presente, santo, cercano, poderoso y bueno. Hoy yo te invito a hacer algo sencillo, pero profundo. No salgas de este mensaje admirando la idea del nuevo comienzo. Entra en él. Dile al Señor, aquí estoy. No tengo todo resuelto, no tengo todas las respuestas, pero no quiero seguir lejos. No quiero seguir seco. No quiero seguir atado a lo que fui. Dame esperanza para volver a empezar. Y si esa oración nace sincera, aunque sea débil, aunque tenga lágrimas, aunque te tiemble la voz, el cielo la oye. Porque Dios jamás desprecia a un corazón quebrantado y humilde. Oremos. Señor, aquí estamos, algunos fuertes por fuera y quebrados por dentro, algunos cansados de pelear, algunos avergonzados por decisiones viejas, algunos con el alma llena de ruinas, pero hoy venimos a ti, Padre. Te pedimos que nos vuelvas a mirar desde tu misericordia, que hagas volver en sí al que se fue lejos, que renueves las fuerzas del que está agotado, que abras camino en el desierto del que no ve salida,
que restaures la dignidad del que ya no se siente hijo, que restituyas el fruto en la vida del que siente que perdió demasiado tiempo, que levantes a los Pedros que creen que su negación los dejó fuera y que por el poder de tu Espíritu Santo abundemos en esperanza en el nombre de Jesús. Amén. Y si esta palabra habló a tu corazón, compártela con alguien que necesite volver a empezar. Suscríbete a este canal y sigue caminando con nosotros porque la esperanza en Cristo no terminó para ti. Apenas puede estar comenzando